Anteriormente tenías que pasar por muchos filtros para poder hablar, ¿no? Pero ahora a través de estos medios digitales tenemos la posibilidad y en ese sentido podemos decir lo que querramos. Con este punto sí creo que hay un detrás. Yo sí creo que hay un detrás porque al final estamos hablando de una cuestión política. Estamos hablando de criticar al gobierno y de criticar sus acciones y de además poner en una tela de juicio lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal para beneficio del Estado, de la ciudadanía. Respecto a el encarcelamiento, a la aprehensión, que es el doctor Alfredo Jalife, y está esto envuelto en una cuestión ahí de un poco de censura y un poco en cuanto a libertad de expresión. Todos se vuelven jueces y vamos a juzgar a esta persona, pero no lo hacen desde la parte o desde la cuestión de buscar una justicia de profundo, ¿no? De qué está pasando ni por qué está haciendo esto, sino que lo hacen desde la parte moral, desde que a mí no me gusta, a mí no me parece, entonces voy a apoyar. Cosas que deberías platicar, el podcast para los que se atreven a dudar y desean comprender más allá de la superficie. Soy Patricia Podaca Roncillo, educadora y filósofa. Y yo, Tonatiu Millán, apasionado de la comunicación y el emprendimiento. Juntos fundamos Foca y Profesio, una plataforma que redefine la experiencia de la educación virtual. Y a través de este podcast nos sumergimos en temas que te harán replantearte lo que creías saber. Cosas que deberías platicar es un llamado para aquellos que no temen cuestionarlo todo. Si crees tener todas las respuestas, quizá este no sea tu lugar. Pero si eres de los que se aventura en el mar de las dudas, bienvenido a bordo. Hola, de nuevo, bienvenidos a bordo. Y pues el día de hoy tenemos un episodio bien interesante y aquí estamos con Pati. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, con frío, ya estamos en épocas de frío por acá también en España. Ya ves el suétercito, todo ahí calientito que andamos buscando. Muy a gusto el día de hoy. Ya sé, pues bueno, este tema nos va a tocar con frío porque está bastante interesante y bastante calientito. Ya ahí platicamos un poco en el previo y hay cosas ahí interesantes. ¿Cuál es nuestro tema, Pati? Bueno, seguro ya lo vieron ahí, pero bueno, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestro tema, Pati? El día de hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión que nosotros tenemos, pero en redes sociales. Entonces nos vamos a enfocar un poquito a esta parte de cómo nosotros expresamos nuestras opiniones en estos ambientes de redes sociales que se han vuelto tan parte de la costumbre de la sociedad. Excelente. Creo que hay que enmarcarlo pues también en la idea de dónde parten un poco los derechos. Digo, no vamos a platicar como todo al respecto porque es un tema bastante amplio, pero sí es importante tener en cuenta que la libertad de expresión es un derecho humano y que bueno, vale la pena tenerlo bien en cuenta porque representa además uno de los pilares de la forma en la que está organizada pues el gobierno, ¿no? La democracia, digamos. Digamos que es un derecho que cuida de otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, Pati, creo que ahí la pregunta inicial es si este derecho tiene límites o es ilimitado, hasta dónde yo puedo, hasta dónde las personas podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión sin riesgo de, uno, que pues, me la coarten, dos, de que yo haga daño a alguien o simplemente puedo expresarla de la manera en que yo guste y quiera. ¿Cuáles son estos límites, si es que los hay, o cómo ves tú esa parte, Pati? Yo, ahora sí que pongo mi postura bastante fuerte aquí en este punto porque para mí el derecho a la libertad de expresión tiene límites. Y el primer límite es el no transgredir los derechos de la otra persona. Y creo que ahí ya estamos o ya empezaríamos a hablar de que yo tengo derecho a compartir con otras personas mis ideas, mis reflexiones y mis opiniones. Pero esto no me da a mí tampoco la oportunidad de expresarme con juicios de valor ofensivos. Y creo que ahí es en donde empezamos nosotros a ver que hay un límite, empezamos a ver la cerca de hasta dónde llego, porque en redes sociales el derecho a la libertad de expresión se ha vuelto como una bandera con la que navegan todas las personas que empiezan a difundir estos discursos de odio, este tipo de insultos y que pues para mí, desde mi perspectiva, pues están defendiendo con una bandera que no les corresponde. Porque no todas las expresiones de libertad de expresión, no todas las
Porque no todas las expresiones gozan de la misma protección constitucional, ¿no? O sea, no todas las formas en las que nos expresamos nos van a venir a defender la Constitución o la ley nos va a venir a apoyar. Es decir, las redes sociales se han vuelto este foro abierto en el que todos expresan, así como les entra, lo dicen, ya sea de manera video, o sea, las personas que se graban en estos TikToks o en estas historias de Instagram, y también las personas que lo expresan a través de comentarios o dan sus opiniones en estas partes, ¿no? Que también donde pueden decir sus ideas, sus opiniones. Entonces ahí yo sí me pongo mucho en la postura de que puedo yo pensar mi opinión, puedo yo pensar que no estoy de acuerdo con algo que estoy viendo en redes, con la opinión que dijo alguien, pero no tengo yo el derecho, ahí sí no entraría mi derecho a empezar a hablar de la otra persona o dar mi opinión con insultos innecesarios. O sea, no puedes respaldarte y decir, es mi derecho a la libertad de expresión, cuando ya estás agrediendo a la otra persona y ya lo estás haciendo para expresarte con palabras que la están poniendo a la otra persona en una situación de vulnerabilidad, que la va a llevar a tener una respuesta de una gran cantidad de personas a través del discurso de odio. Entonces, si yo promuevo eso, si yo promuevo que las personas se expresen de esta manera y lo hago y digo, es que es mi libertad de expresión, entonces yo creo que estamos cometiendo un error porque las otras personas también tienen derecho a no ser violentadas y también tienen derecho a no ser enjuiciadas desde la perspectiva de los juicios morales, donde comenzamos ya a hablar de la otra persona refiriéndonos y haciendo uso también de falacias de su forma en la que se viste, de su etnia, de su religión. O sea, ahí es en donde digo que entra el límite de mi derecho a la libertad de expresión. ¿Tú cómo ves, Tona? Sí, sí lo creo. Creo que hay pues un límite dentro de la forma en la que se utiliza la libertad de expresión tanto en el ámbito digital, en las redes sociales o en cualquier ámbito en digital, no necesariamente dentro de una red, pero además fuera de la red. Es decir, la libertad de expresión tiene que ver no solo con la capacidad de decir cosas o de expresar, de tuitear cosas, de hacer un video, ¿no? Sino que tiene que ver con la forma en la que puedes expresar. Digo, hay países en los que se conoce como libertad de prensa, ¿no? O anteriormente se hablaba de una libertad de prensa como encajándolo en un lugar muy específico que tiene que ver con el trabajo periodístico, ¿no? Que obviamente también es muy importante y que tiene unos valores ahí bien interesantes que se alinean con la libertad de expresión. Pero bueno, más allá de ello, porque es un tema bien amplio, más allá de ello, esta cualidad que tiene la expresión es que puedas identificarte pues con lo que más te guste a ti, ¿no? Es decir, puede gustarte cierto tipo de música, cierto tipo de literatura, puede gustarte vestirte de alguna forma, peinarte, no sé, hacerte lo que quieras y que eso sea una forma de expresión. Y obviamente tienes la posibilidad de ponerlo en las redes. Y en ese sentido creo que es necesario y es bien requerido en una sociedad que se dice democrática y que se intenta llevar de esa manera, pues que todos podamos expresarnos de la forma en la que queramos, ¿no? Y en ese sentido, pues tener una posibilidad de agruparnos de la manera que queramos, que ya tiene que ver con otros derechos, pero siempre teniendo en cuenta de que hay otras personas que tienen también derechos, y bueno, cuáles son estos derechos de estas otras personas y respetarlos, ¿no? Entonces, sí hay discursos como lo dices, que deben ser cuidados y que deben ser, pues digamos, como más preciados para el Estado y para pues el tejido social, incluso podríamos decir. ¿Por qué? Porque finalmente la libertad de expresión tiene ahí como un gran valor frente a pues este poder, ¿no? Y no solamente el poder del Estado, sino el poder, pues podríamos decir cultural o social, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
que tengamos la posibilidad de hacer crítica a estas cosas que no nos parecen correctas o que no nos parecen adecuadas, tanto desde el lado del gobierno como en el lado en la que la sociedad hace juicios morales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que vale mucho la pena que se tenga este derecho de la libertad de expresión, pero que se ejerza de forma crítica, ¿no? Es decir, que utilices tu libertad de expresión para, pues, lo que quieras, pero con pues esta visión, digamos, de que la mayor valía que tiene es una crítica al poder, ¿sale? Cualquier tipo de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, de nuevo, resumiendo, pues sí está restringida, pero es necesario que tenga sus límites, digamos, éticos, pero también en un sentido de que sea respetada, ¿no? Creo que ese sería mi punto en esa pregunta, ¿no? Y creo que sí es importante lo que mencionas, o sea, sí creo que nosotros tenemos que tener este derecho a la libertad de expresión en un mundo, en un país en el que buscamos una democracia, porque tendremos que participar, tendremos nosotros también que involucrarnos y ser la contraparte de ciertas acciones que hacen los gobiernos para nosotros también hacerles ver en lo que están haciendo de manera incorrecta o que no está beneficiando a la población. Y creo que en este punto ahora vamos a la segunda pregunta que vamos a dialogar el día de hoy, que es la cultura de la cancelación. Y la pregunta va enfocada a si va en contra de la libertad de expresión. ¿Tú qué opinas, Tona? Claro, pues mira, justo el tema lo platicábamos ahora, está bien calentito porque acabamos de ver una situación hace un par de días. Para cuando vean esto, habrá sido por ahí del martes o miércoles de esta semana, respecto a el encarcelamiento, a la aprehensión de un analista geopolítico, se hace llamar él, que es el doctor Alfredo Jalife. Y está esto envuelto en una cuestión ahí de un poco de censura y un poco en cuanto a libertad de expresión, y que necesariamente creo que habría que revisarlo, ¿no? Es decir, para los derechos humanos, por ejemplo, la libertad de expresión tendría que protegerse hasta el punto en el que, de nuevo, vamos a esta crítica hacia el poder, ¿no? Entonces, bueno, más o menos recapitulando, a lo mejor ponemos aquí algunos clips de lo que sucedió. Con la orden de aprehensión y este encarcelamiento de este personaje, que no solamente es parte de un grupo fundador de uno de los grupos políticos más grandes de aquí de México, que es el grupo político que está en el poder actualmente, y que hace una crítica a alguien que estaba dentro de este movimiento y que ahora, que es en el caso de la señora Tatiana Cloutier, y que ahora pues es parte de la vocería, digámoslo, de una de las precandidatas a la presidencia aquí en México, y que, bueno, es aparentemente de las más fuertes en el sentido de que tiene todo el poder estatal ahí, pues empujándola, ¿no? Aparentemente no es así, porque obviamente no se puede expresar de esa forma, pero así es, ¿no? Entonces este señor Jalife, el doctor, hace expresiones respecto a lo que sucede con ella, algunas acciones que tuvo cuando era secretaria de Economía, si no mal recuerdo, y pues se pone una denuncia, y esta denuncia no procede, se queda parada durante un año, y después de un año resulta que le giran una orden de aprehensión, por lo cual van y lo detienen ahí en Ciudad de México. Siendo que pues esta orden se hizo en Nuevo León, si no mal recuerdo, en el cual sí es un estado en el que tiene pena de cárcel esta cuestión de la injuria, la calumnia, y decía ahí lo que resulte, ¿no? Entonces creo que ahí es una cuestión bien peligrosa y delicada, que también seguro ahora trataremos alrededor de esta situación, Pati. ¿Por qué? Porque si la libertad de expresión se ve coartada por una crítica directa, que puede estar fundada o no puede estar fundada, pero una crítica directa hacia quien ejerce el poder y a quien es, pues, servidor público, servidora público,
pública, perdón, pues obviamente tiene que tener esta posibilidad, ¿no? Se coarta la posibilidad de que haya una crítica y obviamente la persona o las personas que ejercen el poder pues pueden estar en un uso desmedido de ello, ¿no? Si no hay esta crítica, si no hay esta posibilidad, pues es pues totalmente absurda la lucha que se puede hacer. Hace un tiempo en México había esta cuestión del cuarto poder. Bueno, no solo en México, en el mundo, ¿no? Se hablaba de que la prensa era este cuarto poder. Este poder que les permitía, digamos, desmenuzar las partes que ocurrían en las narrativas políticas o en las narrativas históricas de un país. Y bueno, obviamente hacer una influencia ahí, ¿no? Entonces creo que el papel también de la cultura de la cancelación en ese sentido, que bueno, no es el caso, pero se acerca demasiado, es bien interesante. ¿Por qué? Porque en la cuestión de la cultura de la cancelación, pues hay un poder que no necesariamente es estatal, no es fijo en un punto, sino que es pues casi que moral, ¿no? Es una moral ahí extraña, social, en la cual se enjuician cosas y se busca callarlas, se busca censurarlas y se busca pues totalmente eso, ¿no? Cancelarlas, ¿no? Creo que es una forma pues que sí atenta con la libertad de expresión, pero, de nuevo, hay cosas en la libertad de expresión que están permitidas y que no están permitidas. No sé cómo lo estás enfocando tú, Pati. Yo creo que desde la perspectiva que tú me das, pues creo que la cancelación estaría relacionada, como lo comentas, con este juicio moral que hace la gente en redes sociales, ¿no? Entonces es como todos se vuelven jueces y vamos a juzgar a esta persona, pero no lo hacen desde la parte o desde la cuestión de buscar una justicia o desde buscar un análisis de profundo, ¿no? De qué está pasando ni por qué está haciendo esto, sino que lo hacen desde la parte moral, desde que a mí no me gusta, a mí no me parece, entonces voy a apoyar. Entonces, esta cancelación en las redes sociales, pues sí creo que está muy mal interpretada y está muy enfocada para hacer también uso de las masas. Creo que en el momento en el que alguien se da cuenta que las masas son capaces de cancelar, de retirar apoyo a personas o a empresas a consecuencia de juzgarlas por una acción o un comentario que hayan hecho, entonces las masas se vuelven un objetivo, un arma que quieren manipular y que quieren mover con un objetivo, porque las masas no van a ejercer una acción legal. Así que la cultura de la cancelación en redes sociales no está emitiendo una acción política ni legal, constitucional, respaldada por la ley. Está siendo una cuestión de que todo el mundo se pone de acuerdo, de qué manera no lo sé, pero todo el mundo se pone de acuerdo para ir y cerrar, ¿no? Cerrar cuentas para bajar comentarios, banear o denunciar comentarios y videos. Inclusive, pues también las redes sociales, hablando de Facebook, de X, de Instagram, de TikTok, pues tienen también una carencia en los reglamentos, ¿no? Estas reglas comunitarias también son muy vagas, ¿no? Entonces también ahí la gente hace uso de esto a conveniencia. Por lo tanto, sí creo que la libertad de expresión no se ve afectada por la cultura de la cancelación porque no hay una acción legal, o sea, no hay contra mí, pero sí está promoviendo el discurso de odio y el acoso, que creo que es lo más importante en este punto, porque el que gente se junte para ir y hacer expresiones de juicios de injuria, hacer estos tipos de mensajes o enviar estos tipos de mensajes que generan el discurso o que promueven el discurso de odio, de vamos a ir y mandarles todos un mensaje a esta persona y vamos a hacerle todos, a acosarla y vamos a estarla molestando en su cuenta. Esto sí está atentando contra otros derechos humanos que van relacionados mucho con no ser discriminados ni ser violentados. Entonces yo ahí sí creo, en esta segunda pregunta, que la cultura de la cancelación no va en contra de la libertad de la expresión, porque no es una acción legal, pero sí está la cultura de la cancelación promoviendo el discurso de odio y el acoso que va en contra de mi derecho a no ser violentado ni discriminado.
Y creo que ahí es mi punto. Claro, ok. Oye, y respecto, digo, no es el caso de cancelación en la situación con el doctor Jalife, pero ¿qué piensas al respecto, no? Es decir, si hay una crítica, no hay una crítica, hay un meta ahí detrás de todo esto, ¿qué dices de ello? Con este punto sí creo que hay un detrás. Yo sí creo que hay un detrás porque al final estamos hablando de una cuestión política. Estamos hablando de criticar al gobierno y de criticar sus acciones y de además poner en una tela de juicio lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal para beneficio del Estado, de la ciudadanía. Entonces, yo creo que la manera en la que se expresó esta persona que ahora está siendo enjuiciada, pues tendría que haber sido pensada. Creo que no debería de hacer una acción, pues ahora sí como, creo que salió en un video una de las precandidatas ahora para la presidencia de México del partido de Morena, salió a decir que no debería de ser una cuestión de persecución de carácter penal, ¿no? Que no tenga que pedir la libertad, digamos, por eso, ¿no? Penal, exacto. Ajá, que debería de ser una cuestión más civil. Yo sí creo que ahí, pues sería, sí estoy apoyando o sí creo que esa sería una buena idea de que sea en algunos estados o que en la mayoría de los estados dejen de ser algo penal y que sea algo más civil, porque al final es un desacuerdo entre dos personas, ¿no? Cuando yo emito mi opinión, estoy en desacuerdo con la opinión de la otra persona. Entonces debería de haber una conciliación que en lo personal no se pudo hacer porque también cuando yo emito una denuncia, cuando yo ya voy y hago una cuestión de un trámite ante un juzgado, es porque yo ya estoy en el punto en el que no puedo conciliar con esta persona un acuerdo. Entonces ahí también creo que es importante entender cuándo deberíamos de hacer uso de ese recurso y cuándo simplemente lo estamos usando porque nos conviene. Exactamente, la cuestión política. Sí, y además lo que comentas, ¿no? Que el juicio fue hace un año. Bueno, la denuncia fue hace un año, el juicio se hizo y lo traen a este año, que es este año en donde se abre la cuestión de quiénes van a ser posibles candidatos para la presidencia, los partidos políticos, quiénes son los que están teniendo mayor poder en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, elecciones de personas que van a dimitir de sus puestos políticos para apoyar una campaña política. O sea, también está bien truqueado ahí para que sea justo en este momento esta expresión, ¿no? Este análisis de que, me están cancelando, me están quitando la libertad de expresión y claro, creo que es... Sí, creo que es incluso importante que las personas tengamos esta visión política, ¿no? Digo, entiendo que en México y seguramente en muchos lugares del mundo la política no huele muy bien, ¿no? O sea, en la política hay muchas cosas que no son tan transparentes, ¿no? No son tan accesibles a la población incluso. Entonces, obviamente la política es desagradable en muchos aspectos, pero es necesaria, ¿no? Porque aunque no querramos, pues es un juego en el que ya estamos jugando. Bueno, no necesariamente lo estamos jugando nosotros, pero a veces, casi siempre, nos termina afectando, ¿no? Entonces, que las personas platiquemos acerca de política, de los agentes políticos que están pues obviamente haciendo los cambios o no haciendo ningún cambio, pues obviamente nos implica a todos. Y creo que vale mucho la pena de que también sea una de las cosas de las que debemos platicar. Creo que valdría la pena hacer un episodio acerca de la visión general de la política tal vez, o de la ciudadanía que te puede dar política. No lo sé, ahí lo dejo en la mesa. Si quieren un capítulo acerca de este acercamiento a la política, pues ahí escriban en comentarios, estaría muy interesante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que estas acciones de linchamientos, de cancelación y todo esto, pues implica también cuestiones ahí violentas ya, ¿no? Y como decías, en el caso de nuevo de la situación con el doctor Jalife y Tatiana Cloutier, pues tiene que ver las formas en las que se expresan estos comentarios, ¿no? ¿Y en qué sentido? Bueno, pues obviamente si
si la señora Tatiana pues estaba dentro del gobierno, las expresiones hacia su persona no son directamente hacia su persona, son hacia el cargo que ostenta dentro del Estado, ¿no? Y en ese sentido no tendría por qué haber una cuestión personal de decir, está atacando a mi persona, ¿no? Porque no está haciendo su persona, está haciendo sus acciones dentro de un gobierno, ¿no? Y ahí, pues obviamente el Estado no es una persona, ¿no? El Estado no tiene derechos humanos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que es la siguiente pregunta, Pati, que tiene que ver con si es... ay, perdón, ya perdí cómo es exactamente la pregunta. Tiene que ver con la violencia y el uso, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿El derecho a la libertad de expresión se puede ejercer con violencia? Exactamente. ¿Tú qué piensas, Pati? ¿Se puede? ¿No se puede? Creo que ya veía ahí más o menos tu comentario, pero a ver, esbózalo. Yo estoy en completo desacuerdo en que se ejerza violencia para reclamar el derecho a la libertad de expresión. Pero esta violencia me refiero a mi derecho a la libertad de expresión de persona a persona. O sea, yo que ejerza mi libertad de expresión sin violencia cuando estoy opinando o comentando sobre otra persona. Sí podría yo estar un poco de acuerdo con que se ejerzan cierto tipo de acciones que no quiero decir violentas, pero sí quiero decir que sean agresivas en el punto en el que hay un reclamo de grito de desesperado, ¿no? O sea, de enojo en el que se muestra este descontento contra el Estado, el gobierno, contra los funcionarios públicos que no están cumpliendo con su función. Ahí sí yo estaría de acuerdo en que pudiera hablarse de que la libertad de la expresión y la libertad para tener información, para poder exigir respuestas, sí puede hacerse con esta forma en la que yo demuestre que estoy cansado y que estoy con ira y con rabia de que no hay una función que me dé respuesta clara, ¿no? Que nada más se vayan por las nubes. Pero sí no estoy de acuerdo que la opinión personal que se ejerza cuando se da, por ejemplo, en redes sociales, en internet, en cualquier ámbito, que se haga con violencia contra otra persona, ahí sí no estoy de acuerdo. Aunque sí tengo claro que no es igual expresar una opinión que es hiriente, que creo que es lo que le pasó en esta situación con Tatiana y con ¿es maestro? Creo que es analista político, desconozco, el nombre que tiene ahí en redes sociales es doctor Alfredo Jalife, pero no conozco a profundidad su... Ok, bueno, en este punto sí creo que lo que dijo el doctor Jalil sí hizo una declaración hiriente que generó una cuestión de desacuerdo y de incomodidad a la persona. Entonces ahí tendríamos que ser también muy conscientes de que las opiniones hirientes que hacen uso de la sátira y de la ironía se pueden expresar y puedo yo defenderlas como que son mi opinión y es mi libertad de expresarla. Lo que sí no permitiría yo y no estaría de acuerdo es que se haga uso de insultos o de ofensas que tengan como objetivo denigrar a la otra persona. Yo creo que si ahí hubiera sido que estaban denigrando a la otra persona, en este caso a Tatiana, cuando estaba ejerciendo su puesto, que no estaba hablando del puesto, sino de ella como persona, entonces yo creo que sí valdría la pena haber hecho la denuncia, valdría la pena, porque entonces la está denigrando por quien es, no por el puesto. Pero entonces creo que ahí está pues una línea bastante tenue entre una opinión hiriente y una opinión que está denigrando a una persona. Que sí, claro, entiendo que muchas de nuestras opiniones, muchas veces las expresamos con una carga emocional y las recibimos también con una carga emocional. O sea, yo sé y estoy consciente que inclusive nosotros vamos a recibir críticas al estar hablando de esto y que tendremos nosotros, sí, claro, tendremos que también ser conscientes de que tenemos que leerlas con una capacidad de control emocional. O sea, definitivamente cuando alguien te ataca y se va a la cuestión personal de porque eres mujer, porque eres hombre, porque eres gay, porque eres morenista, porque eres panista, por lo que tú quieras, empiezo a leer esta opinión, yo tendré que ser bastante
tranquila para poder decir, ok, se está yendo por una parte que ni siquiera me compete. O sea, yo tengo que ser capaz de decir, ni siquiera vale la pena responder a esta opinión, a este comentario que está completamente fuera de lugar, o sea, completamente fuera del foco que podría ser una opinión que expresa una idea o una, ¿cómo se le podría? Una afirmación coherente. Porque pues creo que redes sociales se ha vuelto este foro abierto en el que ya la gente lo piensa, lo escupe, lo piensa, lo escupe, lo piensa, lo escupe y ni siquiera se detiene a lo piensa, lo analiza, lo reflexiona, lo cuestiona y luego lo expresa. No, o sea, es directo y creo que ahí tendríamos que ser un poquito más conscientes, ¿no? En esta parte. Así que cierro mi argumento en que el derecho a la libertad de expresión no deberá de ejercerse con violencia, ni con insultos, ni con ofensas para denigrar a otra persona, pero sí creo que el derecho a la libertad de expresión pueda ejercerse con una muestra de ira o de molestia o de furia o enfado contra lo que está haciendo el gobierno, porque sí necesitamos también que el gobierno entienda muchas veces lo que está haciendo de manera incorrecta y que está afectando a la ciudadanía. Claro, sí. Miren, en ese sentido creo que hay algunos puntos que vale la pena poner, ¿no? Que sería respecto a la forma, ¿no? La cuestión estética creo que puede resultar agresiva, puede resultar pues tal vez violenta hasta cierto punto. No, creo que más bien podría resultar agresiva. Violenta va en el siguiente sentido que voy a nombrar ahora. ¿Por qué? Porque desde el lado estético, pues las personas pueden hablar de la forma en la que, o escribir, de la forma en la que ellas quieran hacerlo, ¿no? Y eso creo que debería respetarse. El derecho a expresarse en la forma que uno quiera, pues es totalmente válido e incluso es necesario. Creo que uno de los grandes aportes que ha tenido en este caso la digitalización de los medios, por ejemplo, es eso, ¿no? Anteriormente tenías que pasar por muchos filtros para poder hablar, ¿no? Ya sea escribir una columna o hacer un video como el que estamos ahora haciendo o publicar algún pensamiento en algún lugar público. Necesariamente había quienes controlaban esta forma de hacerlo, ¿no? Pero ahora a través de estos medios digitales tenemos la posibilidad de que sin que nadie nos esté mediando, nadie nos esté viendo directamente qué es lo que hacemos o dejamos de hacer, pues tenemos un programa de un podcast de opinión, digamos, ¿no? Que necesariamente tiene como finalidad algo que nosotros mismos pusimos y que no alguien más nos vino a decir que hiciéramos, y en ese sentido podemos decir lo que querramos. Y bueno, no solo nosotros, digo, hay personas que también lo hacen de cualquier cantidad de temas, ¿no? Puedan ser banales o no. Eso pues ya quedará pues a escrutinio para el análisis para otras personas seguramente, tal vez para nosotros en algún momento, pero esto nos posibilita esto, ¿no? Que los discursos choquen, que los discursos se crispen ahí entre ellos para que veamos realmente qué es lo que se acerca a la verdad contemporánea, digamos, ¿no? No como esta gran verdad única, sino que, bueno, haya estos diálogos, ¿no? Que una de las cosas que obviamente está dentro de nuestro programa es cosas que deberías platicar, o sea, son cosas que tú tienes la posibilidad, ustedes, audiencia, tienen la posibilidad de platicarlo entre ustedes, platicarlo con alguien más, y ojalá que lo hicieran, porque eso enriquecería la visión que tienen del mundo. Si nos quedamos con una sola visión encarcelada o enjaulada por una supuesta mejoría de esta expresión, porque no se hable de cierta forma o que no se expresen ciertas ideas, pues esas ideas se terminarán pudriendo, ¿no? Entonces creo que desde ahí la libertad de expresión tiene muchísimo valor. Ya la cuestión estética, pues es eso, estética, ¿no? Creo que hay tres discursos a nivel internacional que son totalmente censurables, totalmente denostables que se hable de ello abiertamente en público, que sería las cuestiones que tienen que ver con la incitación
al genocidio, por ejemplo, estas cuestiones del nacionalsocialismo en su momento, ¿no? Que era en contra de un grupo en específico y que vamos a, no sé, a acabar con esta etnia, o en caso de Latinoamérica, por ejemplo, que necesariamente hay discursos que incitan al odio en contra de las personas indígenas o de las personas de cierto color de piel. Todos estos discursos pues obviamente incitan a la violencia en este sentido físico y de desvivir personas, ¿no? Entonces ahí esos son totalmente cancelables y realmente considero que no deberían ser replicados, ¿no? Hay otros discursos, por ejemplo, otras expresiones, por ejemplo, que no deberían llamarse expresiones, que es el caso de la pornografía infantil, por ejemplo, que de hecho no debería de ser llamarse expresión, porque en realidad es un abuso en contra de menores que no tienen ni la capacidad ni la posibilidad de discernir lo que está sucediendo ahí, pero sí experimentan y sí viven estos abusos. Entonces, obviamente, la creación de estos contenidos en absoluto debería de existir. Y bueno, la otra de las cuestiones que debería pues estar siempre mediada o siempre cuidada, pues es justo la incitación a la violencia directamente, ¿no? Y esa incitación a la violencia tiene muchas aristas porque tiene que ver con quién lo dice, la forma en que lo dice y si tiene, en el caso le llaman estándar americano, de la forma en la que interpretan la ley en Estados Unidos, si tiene la posibilidad real de hacer un daño a una persona, ¿no? Es decir, si yo me pongo enfrente de, no sé, una protesta de algunas personas que cerraron su calle porque, no sé, no tenían agua, y empiezo a decirles a los demás conductores que están aquí conmigo en el tráfico, hay que echarles el coche encima y hay que aventárselos y bla, 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 eso es incitar a la violencia. Entonces, eso necesariamente no tiene que ver con una opinión de cómo lo vaya yo a resolver, sino que estoy incitando a que se haga un ejercicio ahí violento encima de la vida de otras personas, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones deberían estar totalmente, y creo que lo están hasta cierto punto. Espero que algún abogado, algún jurista por ahí me pueda poner qué hay al respecto de esas leyes, porque lo desconozco. Pero necesariamente creo que esas están totalmente fuera de cualquier límite, ¿no? Más allá de eso, creo que sí, si tú vas con alguien y le injurias, le dices, ¿sabes qué? Eres un tal, o eres un cual, o eres bueno, posiblemente eso quede en tu opinión y hay que tomarlo del otro lado desde ahí, ¿no? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Con qué intención me lo está diciendo? Y desde ahí, pues, si hay en el estado en el que viven esta posibilidad de interponer una denuncia, una demanda por injuria o por lo que sea, pues obviamente pues procedan a hacerlo, ¿no? Sin embargo, no es como una preocupación muy grande. Digo, sí genera angustia, sí genera molestia, pero no necesariamente tenemos que dejar que nos afecte a esa profundidad, ¿no? Entonces, pues de nuevo, en ese sentido, hay expresiones que son totalmente violentas, y que no tendrían que tener cabida en ningún momento. Hay otras expresiones que, aunque sean violencia, su forma de decirlo no necesariamente caen en una expresión de tal forma, pero hay otras expresiones, obviamente, que son pues casi que vanas, ¿no? Si alguien te dice por la calle, oye, mira, ya ese pendejo, pues a lo mejor ni siquiera está refiriéndose a ti como persona, sino simplemente señalándote de una manera pues nada respetuosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que poder dejarlo pasar, ¿no? Y bueno, creo que ese es mi argumento al respecto del uso de la violencia. Pues sí, bastante interesante. Ahora sí, el tema que platicamos el día de hoy. Con esto yo creo que vamos cerrando, y yo por último quisiera decir que pues cuando nosotros expresamos nuestra opinión, y creo que ha sido un punto que he ido desarrollando en todas las respuestas a estas preguntas, es que debemos de usar el pensamiento crítico. Debemos nosotros de ser capaces de construir opiniones que valga la pena expresar, construir puntos de vista que sustenten una afirmación en hechos, con argumentos, no irnos ciertamente a estas falacias en las que hago insultos contra la otra persona y nada más me dedico a estarle señalando por quién es, por lo que piensa y por lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Tendremos nosotros que emitir opiniones construidas
a partir del análisis, a partir de la reflexión y además tener muy claro que expresar nuestras opiniones tenemos el derecho, pero no es obligación que lo hagas en todo momento ni para todos los temas. O sea, es importante también que con el pensamiento crítico seamos capaces de reconocer nuestras limitaciones. Hay veces en las que nosotros no conocemos los temas, no los conocemos a profundidad y aún así nosotros queremos opinar, queremos dar algo, decir algo. No estamos obligados. Tenemos el derecho a expresarlo, pero eso no nos empuja a que en cualquier momento, en todo el tiempo, tengamos que. También vale la pena hacer reflexión cuando, ahora que vienen las fiestas decembrinas, pues de cuando mi opinión no es momento de expresarla, cuando mi punto de vista no es el momento para decirlo. Y buscar entonces, como lo que hemos tratado en este podcast, de generar estos espacios para conversar, para dialogar, para platicar, no para insultar, no para defender a capa y espada sin tener la posibilidad de apertura para escuchar al otro, ¿no? O sea, si no promovemos esto, entonces, que sería a través del pensamiento crítico, entonces vamos a caer justamente en lo que se ha hecho en redes sociales, que va de la mano con la cultura de la cancelación y con la promoción del discurso de odio. Entonces, no caigamos en eso. Hagamos uso de nuestras capacidades para poder pensar de una manera más detenida y de una manera más crítica y que nos permita pues generar estos diálogos, estos intercambios, porque al final, si no, y es un punto que es una frase que acabo de ver recientemente en redes sociales que decía, en las conversaciones familiares y con amigos no hables ni de política ni de religión. Y en este punto en el que estamos ahorita, en el que hemos hablado, es habla de política, de religión y de cualquier tema, háblalo. Pero háblalo con conciencia, háblalo con la capacidad y esta humildad para decir, quizá no sé del tema, voy a investigar y luego platico. Y luego expongo mi punto de vista. Yo creo que con eso cierro. Totalmente, Pati, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí considero que todo lo que acabas de decirnos, y es una conclusión bastante buena, la verdad. El uso del pensamiento crítico, el respeto obviamente hacia la opinión de otras personas y bueno, intercambien ideas. Digo, de eso se trata este podcast. Poner un poquito ahí, pues meterle ahí un poquito de jiribilla para que traten estos temas con las personas que son importantes para ustedes y lo platiquen, ¿no? Porque seguramente de aquí saldrán diferentes ideas hacia otros rumbos, ¿sale? Entonces tengan esa posibilidad de platicarlo. Nos vemos aquí en el próximo podcast, que tendremos una invitada excelente allá desde España. Va a estar muy bueno ese episodio también. Yo les agradezco muchísimo. También te agradezco mucho, Pati. Muy buena la conversación. Creo que al final ahí quedamos con ganas de platicar otras cosas, pero ya será para el próximo episodio. Les agradezco mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales. Les vamos a dejar aquí los links y las descripciones. Denle compartir, denle like. Pongan su comentario. Esta vez creo que no terminamos de formular preguntas para ustedes, pero creo que sobra, ¿no? Creo que es muy evidente que hay muchas cosas que decir en el tema de libertad de expresión, pero bueno, aquí estamos y bueno, les deseamos un excelente inicio de diciembre, que ya estamos ahí. Y bueno, muchas gracias, Pati, de nuevo. Igualmente, muchas gracias, Tona. Siempre un gusto platicar contigo, mi amigo, que en la distancia seguimos cultivando esta bonita amistad en estas pláticas. Nos vemos pronto. Bye, bye. Que esté muy bien. Chao.